A partir del versículo 10 dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Tal vez vamos al versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta parábola que acabo de leer es la famosa parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida se encuentra registrada en la Biblia 2 veces. Aquí en San Mateo 18 y también en San Lucas 15. Ahora mira, en San Lucas 15, el contexto del relato de esta parábola en San Lucas 15 es que la oveja perdida está fuera de la iglesia. Está en los bares, está en la miseria, está en las drogas, está en el cigarro, en las bebidas, en los placeres. En el contexto de San Lucas 15, la oveja perdida no conoce a Dios, no conoce al Evangelio, no conoce a la iglesia, está fuera. Y hay que ir y traerla. Pero en el contexto de San Mateo 18, la oveja perdida no está fuera. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Porque el tema de San Mateo 18 es el reino de Dios, la iglesia de Dios. Vuelvo a repetir, en el contexto de San Lucas, la oveja perdida está fuera. Pero en el contexto de San Mateo, la oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, que una persona esté perdida fuera de la iglesia, sin Dios, sin evangelio, sin Biblia, tiene sentido. Pero que una persona esté perdida dentro de la iglesia, cantando, orando, yendo a la iglesia, cantando a veces en el grupo musical, participando, eso ya no tiene sentido. ¿Cómo va a estar perdida si está dentro de la iglesia? Pero ese es el contexto de San Lucas. La oveja perdida está dentro de la iglesia. Ahora mira, para el que está perdido fuera de la iglesia, por lo menos resta la esperanza de que un día el Espíritu de Dios lo encuentre, lo toque y lo traiga. Pero para quien está perdido dentro de la iglesia, oyendo todos los días el Evangelio, ¿qué esperanza les resta? O sea, aunque hay ovejas perdidas fuera y dentro, la situación de las ovejas perdidas dentro de la iglesia es peor que la situación de las ovejas perdidas que están fuera de la iglesia. Ahora, tal vez tienes una pregunta en el corazón que dice así: pero pastor, si estoy en la iglesia, ¿cómo voy a estar perdido? Si estoy en la iglesia cantando, participando, orando, en fin, congregando los sábados, dirigiendo actividades dentro de la iglesia, ¿cómo puedo estar perdido? Entonces te voy a contar una historia. Ya te dije que yo fui director de jóvenes durante 18 años y organizaba congresos como este. Y tenía un brazo derecho, un muchacho extraordinario, participante, activo. Él se encargaba de hacer la decoración, pasaba noches enteras. Cuando organizábamos campamento, él iba adelante para levantar el campamento, en fin. Esos muchachos que cualquier pastor quisiera tener en su iglesia, esos muchachos que cualquier director de jóvenes quisiera tener como colaborador, este muchacho era fuera de serie, extraordinario. Un día, yo estaba en mi oficina y él entró a mi sala, cerró la puerta, se sentó y empezó a llorar. Pero entre lloro, él decía lo siguiente: pastor,
ayúdeme por favor, estoy perdido, estoy completamente perdido. Ahora mira, si cualquier muchacho por ahí me dijese que estaba perdido, yo podría entender, pero él no, él jamás. Porque este era el muchacho ideal, el muchacho perfecto, el muchacho que en la iglesia todos los padres que tenían hijas querían que se casase con él. El muchacho que cualquiera decía, yo quisiera que seas como aquel muchacho, ideal, perfecto, colaborador, participante en todo. Pero ahora estaba delante de mí llorando y diciendo, pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Trabajando con jóvenes aprendí una cosa, cuando un muchacho comienza a llorar, déjalo que llore. En las culturas latinas nos han enseñado que el hombre no llora. Pero querido, el hombre tiene que llorar y la mujer tiene que llorar. Yo creo que Dios nos ha dado lágrimas y las lágrimas son líquidas para poder sacar la basura que está dentro del corazón, para lavar el alma. Entonces cuando tengas ganas de llorar, no tengas miedo, llora. Entra a tu cuarto, arrodíllate y llora hasta que salga todo lo que te está doliendo. Porque cuando te aguantas, te controlas, te hace mal. Llora. Y cuando alguien comienza a llorar a tu lado, no le digas, pobrecito, no, déjalo llorar. Déjalo que llore hasta que se canse. Y este muchacho paró de llorar. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que estás perdido? Me dice, pastor, ¿usted sabe de dónde estoy viniendo ahorita? No. Acabo de salir de un lugar a donde un cristiano jamás podría entrar. Y no es la primera vez. Pastor, en la iglesia todos piensan que yo soy el joven maravilla. Todos me admiran, todos me quieren, todos me respetan, todos creen que soy perfecto. Pastor, soy una basura, no valgo para nada. Esta no es la primera vez que fui, pero esta vez salí con ganas de matarme, de acabar con mi vida. Y vine aquí. Por favor, pastor, ayúdeme, estoy completamente perdido. Ahora mira, en la iglesia hay muchos jóvenes que están perdidos como este muchacho, haciendo cosas que no deben hacer cuando nadie les ve. Pero en la iglesia hay otro tipo de jóvenes perdidos. Jóvenes que no hacen nada de malo. No hacen nada de malo. Cumplen todo, siguen todo, guardan todo. Y sin embargo están completamente perdidos, como este muchacho que hace cosas malas cuando nadie le ve, o como el que está afuera y que no conoce a Cristo y ni conoce el Evangelio. Y ahora me vas a preguntar, pero pastor, si está haciendo todo bien, ¿cómo está perdido? Pues esa es la tragedia. Esa es la tragedia de la no comprensión de la vida cristiana. Porque si está bien, si está cumpliendo, si está guardando, si está siguiendo, pues está salvo. Pues eso es lo que la gente piensa. Pero Jesús dice que dentro de la iglesia hay ovejas perdidas. Y hay dos tipos de ovejas perdidas dentro de la iglesia. Los que hacen cosas malas cuando nadie les ve y los que hacen todo bueno y sin embargo están perdidos. Pero pastor, ¿cómo puede alguien estar haciendo las cosas buenas y estar perdido? Bueno, en la Biblia hay un ejemplo de eso, es el joven rico. Marcos 10 cuenta su historia. Este joven rico guardaba los mandamientos, seguía las recomendaciones de la iglesia, seguía todo al pie de la letra. Guardaba tanto que yo me atrevo a decir que aquí, entre nosotros, nadie guarda la ley de Dios tan perfectamente como el joven rico. ¿Y sabes por qué digo eso? Porque yo no creo que tú te atrevas a mirar a Jesús a los ojos y decirle,
todo lo que tú enseñas, todo lo que tú dices, todo lo que tu ley dice, yo lo guardo desde cuando era niño. Que tú me digas eso a mí, pasa. Que yo te diga eso a ti, pasa, porque no me conoces. Pero mirar a Jesús a los ojos, a Jesús que todo lo sabe, y decirle, todo eso que tú dices, yo lo guardo. Y el joven rico se atrevió a decir, era porque él realmente cumplía y seguía y guardaba todo. Y sin embargo estaba perdido. ¿Cómo perdido? Perdido. Porque cuando llegó Jesús a su ciudad, a la ciudad de Jericó, él corrió, se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y si no tenía seguridad de la vida eterna, es porque estaba perdido. Y Jesús era un grande maestro. Jesús como maestro lo llevó de lo conocido hacia lo desconocido. ¿Qué es lo que conocía? Él conocía ley, mandamiento, reglamento. Entonces Jesús lo agarró de ahí y lo llevó a la dimensión que él no conocía. Y le dijo, ¿quieres ser salvo? Entonces guarda todos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Esos mandamientos de Éxodo 20, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí el joven se quedó perplejo y le dijo, pero Señor, todo eso yo guardo desde cuando era muchacho. Y Jesús le dice, hijo, ahí está tu problema. Tú guardas todo eso. Tú cumples todo eso. Pero cristianismo no es solo guardar y no es solo cumplir. Porque si fuese solo cumplir, tú tendrías la seguridad de que estás salvo. Pero no es solo cumplir. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú sigues todo, tú guardas todo, tú cumples todo, pero tú no me amas. En tu corazón no estoy yo. En tu corazón está el dinero. Tú amas al dinero más que a mí. Entonces, ¿quieres ser feliz en la vida cristiana? Haz una cosa. Ve a la casa. Saca el dinero de tu corazón. Colócame a mí en tu corazón. Ven y sígueme. Y la historia bíblica dice que el muchacho se fue y nunca más volvió. ¿Por qué? Porque, querido, de alguna manera es más fácil estar en la iglesia, cumplir todo, guardar todo, agradar, seguir, observar. Eso de alguna manera es fácil. Pero entregarle el corazón a Jesucristo de verdad, eso ya no es tan fácil. Pero hay una cosa. Jesús no está interesado solo en tu comportamiento. La iglesia puede estar interesada en tu conducta. Los papás pueden estar interesados en tu conducta. Pero Jesús, antes que estar preocupado con tu conducta, está preocupado con tu corazón. Quiere que lo ames. Por eso dice la Biblia, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después que me has dado tu corazón, que tus ojos se fijen en mis caminos. Pero si no me has dado el corazón, no quiero nada de ti. Yo quiero primero tu corazón. Yo quiero tener la seguridad que tú me amas, que tú estás apasionado por mí, que tú estás enamorado de mí. Una vez que me has dado tu corazón, entonces sí, anda en mis caminos. Pero si tú estás preocupado en andar en mis caminos, pero no me amas, entonces yo no quiero nada de ti. Y querido, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es noviar con Jesús. Eso es cristianismo. ¿Qué hacen los enamorados, los novios? Despiertan, lo primero que piensan, la novia. A la hora del desayuno, la novia. Caminan en la calle, la novia. Van a la escuela, la novia. A la hora del almuerzo, la novia. Y ahora, con este famoso, con los famosos medios de comunicación, texto para aquí, texto para allá, texto para allá, texto, te amo, te amo, te amo, el día todo, te amo, te amo, te amo. Llega la noche la novia. Bueno, tú habrás llegado a ser cristiano cuando te despiertas, Cristo. Desayuno, Cristo.
Escuela, Cristo. Calle, Cristo. Almuerzo, Cristo. En la tarde, Cristo. La noche, Cristo. Ahí llegaste a ser cristiano. Estás apasionado por Cristo. Vives con Cristo. Y cuando te enamores de Jesús, el cristianismo comienza a tener sentido para ti. Pero cuando no amas a Jesús, el cristianismo es una obligación para ti. Tienes que ir el sábado a la iglesia, tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que vestir esto, tienes que oír esto no puedes, esto tampoco puedes. Eso no es vida cristiana, eso es un infierno de obligaciones, querido. La vida cristiana es alegría. Ya pensaste 2 novios, el muchacho a las 10, 12 de la mañana, tengo que mandarle un mensaje, porque si no... ¿Qué tipo de novio es ese? Cuando tú piensas en Cristo en materia de deber, ya tienes que revisar tu cristianismo. No estás enamorado por Cristo. Y si no estás enamorado de Cristo, pues tu comportamiento, tu conducta, tus buenas obras no te sirven de nada. Te voy a contar una historia. Un día yo estaba haciendo evangelismo y una viejita viene y me dice, pastor, ¿está viendo aquel viejito de cabello blanco ahí atrás? Sí, hermano, es mi esposo. Ah, qué bueno. Estamos casados a 60 años. Oye, qué bueno, hermana, felicitaciones. Me dice, pastor, en estos 60 años, puede preguntarle a mi esposo, yo he sido una esposa perfecta. En los moldes tradicionales de un matrimonio, he sido una esposa perfecta. Ropa limpia, comida lista, hijos bien criados, casa arreglada. En los moldes tradicionales del casamiento, he sido una esposa perfecta. Puede preguntarle a mi esposo. Pero pastor, yo nunca he sido feliz. ¿Qué? Nunca fui feliz. ¿Pero por qué usted dice que no es feliz? Porque yo no amo a mi esposo, pastor. Pero hermana, solo ahora, 60 años después de casada, usted se da cuenta que no ama a su esposo. Ella dice, no, pastor, no ahora. Yo nunca lo amé. Pero ¿y por qué se casó entonces? Y mira la historia que ella me cuenta. Pastor, cuando yo era jovencita de 15 años, nosotras las chicas no escogíamos el esposo. Los papás nos escogían el esposo. Y un día mi papá llegó, hija, dentro de 2 meses te vas a casar con el hijo de mi compadre fulano. Comenzaron a preparar el ajuar de la novia, el vestido de la novia, el banquete, la iglesia, las invitaciones, y yo no conocía a mi novio. Faltando 2 días para el matrimonio, mi papá me llevó a la estación del ómnibus para conocer a mi novio que estaba llegando de la ciudad del interior. Y yo con el corazón que me iba a saltar por la boca, ahí en la estación del ómnibus. ¿A qué hora llegó el ómnibus? Salió uno, salió otro, yo mirando. ¿Cuál de ellos es mi novio? Y de repente mi padre me dijo, es ese. Lo miré. No me gustó, pastor. Pero 2 días después tuve que casarme. Ahora, mi padre, mi madre me dijeron así, hija, una esposa perfecta hace esto. Y una esposa perfecta jamás hace esto. Y pastor, puede preguntarle a mi esposo, en estos 60 años he sido una esposa perfecta. Porque no he hecho lo que una esposa perfecta no debe hacer. Y siempre he hecho lo que una esposa perfecta debe hacer. He sido una esposa perfecta. Y comenzó a llorar. Pero feliz, pastor, jamás he sido. ¿Y sabes por qué, querido? Porque para ser feliz tienes que estar apasionado por la persona con la que vives. Si no, tú puedes ser perfecto y cumplir todo, pero no eres feliz.
Ahora, yo tengo miedo que muchos muchachos en la iglesia pueden decirle a Dios, Señor, yo soy desde que nací estoy en la iglesia, mis padres son cristianos. O algunos pueden decirle al Señor, hace 2 años que yo me bauticé, hace 5 años que me bauticé, hace 10 años que me bauticé. Y algunos pueden decirle al Señor, y en todo este tiempo, porque el bautismo es una especie de matrimonio con Cristo. Y pueden decirle, Señor, y en todo este tiempo de casado, tú sabes que yo he sido un cristiano que ha cumplido, que ha guardado, que ha seguido, que ha obedecido. Pero Señor, yo no soy feliz. No soy feliz. Porque hay una cosa interesante, querido. Nosotros inclusive, además de los 10 mandamientos, nos hemos inventado un mandamiento más. El deber de decir que el cristiano es feliz. Entonces, tengo que decir que soy feliz porque soy cristiano. Pero es que la felicidad no es porque tienes que ser feliz. La felicidad brota, es natural. O eres o no eres feliz. Y para ser feliz, tienes que convivir con una persona que te hace feliz. Con una persona a la que tú amas. Entonces, para ser un buen cristiano, no basta estar en la iglesia, no basta cumplir, no basta seguir, no basta guardar. Tienes que estar enamorado de Jesús. El problema es que este corazón nuestro es capaz de amar cualquier cosa, menos a Jesús. Tú sabes que hay jóvenes que aman más la iglesia que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que aman mucho más el cargo que tienen que a Cristo. Tú sabes que hay jóvenes que participan del praise team, no estoy hablando de los que cantaron aquí, pero que aman mucho más el praise team que a Cristo. No van a la iglesia por causa de Cristo, van a la iglesia por causa del praise team. Y ni siquiera cosas tan buenas como la iglesia pueden sustituir el lugar que solo Cristo puede tener en su corazón. ¿Por qué un muchacho a las 10:30 de la mañana, 11 de la mañana del sábado ya está? Ahora ni siquiera reloj, ahora es... No está ni ahí. ¿Por qué? Tú ya pensaste 2 novios que se encuentran a las 9 de la mañana. Y allá por las 10:30 el muchacho comienza. ¿Qué le está diciendo la chica? Entonces, querido, todo es asunto de amor. Enamorarse de Cristo lleva tiempo. Aprender a convivir con Cristo lleva tiempo. Aprender a entender que cristianismo es compañerismo con Jesús lleva tiempo. Pero cuando tú te enamoras de Jesucristo, todos los deberes encajan perfectamente. ¿Por qué? Porque amas a la persona, amas al Señor Jesucristo. Les voy a contar un poco mi historia. Yo prácticamente nací en la iglesia porque mi madre se convirtió cuando yo era pequeñito. Entonces yo crecí prácticamente en la iglesia. Y yo soy el típico muchacho que se puede decir, nunca coloqué un cigarro en mi boca, jamás. Nunca coloqué una gota de alcohol en mi boca. Y yo no voy a discutir aquí el asunto de que si puedes ir al cinema, si no puedes, pero nunca entré a un cinema. Nunca nada de nada. En el aspecto comportamiento, mira, cuando yo tenía 15 años terminé el curso secundario. A los 19 años terminé el curso de teología. A los 20 años ya era pastor de iglesia. Por eso yo le digo a mis hijos, yo no tuve juventud. Porque yo salté de la adolescencia, ya los 20 años pastor de iglesia, ya tenía que ser ejemplo. Pero mi problema era el problema del joven rico. Yo no tenía paz en mi corazón, no era feliz.
Y siempre me preguntaba, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no soy feliz? Me falta. Cumplo todo, sigo todo, guardo todo y conozco la doctrina porque yo había estudiado teología. ¿Por qué no soy feliz? Entré al ministerio con 20 años. Los 2 primeros años de mi ministerio fueron extraordinarios en materia de productividad. Muchos bautismos, la iglesia linda, todo maravilloso. Habíamos organizado una nueva iglesia. Mi corazón vacío. Yo era soltero en ese tiempo. El sábado después de predicar, y yo predicaba. Hermanos, el cristiano es feliz porque Jesús trae felicidad. Y la iglesia decía amén. Y me daba ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, todo es mentira. Porque yo no soy feliz. Pero ¿cómo podía decir eso si yo era el pastor? A mediodía todos mis hermanos se iban a la casa a almorzar. Yo me iba a mi casa solito. No era casado. Me acostaba en la cama y mirando al techo comenzaba a llorar. Y le preguntaba a Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? Al final del segundo año de mi ministerio ya no aguanté. Busqué a mi presidente. Metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor y le dije, pastor, renuncio al ministerio. Me voy. No quiero ser más pastor. Él cerró la puerta, jaló la silla, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dice así, ¿tienes algún pecado escondido? Le digo, pastor, lo peor es que no, porque si tuviese tal vez podría decir porque no soy feliz. Y él me dice, Bullón, estás complicando la vida. Necesitas encontrarte contigo mismo. Él tenía razón, yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era yo. Porque conmigo yo me encontraba todos los días y me asustaba. Porque solo había vacío en mi corazón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era conmigo. Él me dijo, Bullón, a fin de que te encuentres contigo mismo, voy a hacer una cosa. Te voy a mandar de misionero a la selva. Y me mandó de misionero a trabajar en la Amazonía, entre los indios de la tribu Campa. No había carretera, no había caminos. Solo para que ustedes tengan idea. Yo tomaba un ómnibus, que los mexicanos le llaman camión, viajaba 12 horas hasta una ciudad llamada La Merced. Ahí ya no había más ómnibus. Ahí tomaba un camión de verdad, de esos camiones que carga ganado, y viajaba 3 horas de camión hasta un río, llamado el río Perené. Y ahí se acababa la carretera. Ahí tomaba un bote, e iba por río abajo hasta una aldea llamada Maranquiari, Maranqui, en el lenguaje campa quiere decir culebra, Ari, lugar, Maranquiari, lugar de las culebras. Ahí era la aldea, ahí era la sede de mi distrito. Allá en el corazón de la selva. Trabajé 3 años ahí como misionero entre ellos. Pero el primer año sucedió el milagro. Era un viernes, yo salí temprano de la casa a las 6 de la mañana, a las 9 ya debería estar en la aldea, porque todos los viajes eran o por el río o entonces a pie por la selva, con un machete en la mano abriéndose camino. Salí a las 6, debería estar a las 9, pero eran 9, 10, 11, me perdí. Y cuanto más trataba de encontrar el camino, más me perdía. Mediodía, 1 de la tarde me comencé a asustar, estoy perdido. Y no había nadie para preguntar. Y cuanto más intentaba encontrar el camino, más me perdía. A las 4 o 5 de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro. Comenzó una tormenta. Comenzó a llover. El cielo negro completamente. Una tormenta terrible. Me senté debajo de un árbol, mi mochila al lado. 6 de la tarde.
Mi reloj decía 6 de la tarde, parecía medianoche. Debajo de los árboles, con la tormenta, todo oscuro. 6 de la tarde. Yo no sé lo que significa para ustedes viernes 6 de la tarde. En mi casa, cuando era niño, viernes a las 6 de la tarde, toda la familia estaba recibiendo el sábado, bien bañaditos, y de la cocina salía el olor de pan caliente. Mi mamá preparaba pan caliente solo el viernes en la tarde para la puesta del sol. Entonces, para mí, puestas del sol es olor de pan caliente. Pero ahora, yo estaba en la selva, 6 de la tarde, solito, mojado, debajo de un árbol. Y me dio ganas de llorar. Porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Si por lo menos fuese feliz, pero ¿qué estoy haciendo aquí? 7 de la noche, 8 de la noche. Allá por las 9 la lluvia comenzó a pasar. Y pensé, tengo que salir corriendo de aquí. Tengo que ir a algún lugar. Ustedes no tienen idea de lo que significa pasar la noche en la selva. Unos ruidos misteriosos. Bueno, es asustador. Y comencé a correr. Cuando disminuyó la lluvia, comencé a correr. Corrí para aquí, cayendo, levantando, como si alguien me estuviese siguiendo. Me entró una especie de pánico y corría y de repente tropecé y caí por un abismo. Mi mochila se fue al fondo del abismo y yo me quedé atorado en un tronco por ahí. Ahí comenzó mi lucha. Trataba de salir y no podía. La tierra estaba mojada, mis pies resbalaban en el barro. Me agarraba de una rama, soltaba con un dolor porque la rana llena de espinas. Todo lo que hacía para salir no podía. Cada vez me hundía más y me hundía más. Y ahí me di cuenta de mi tragedia. ¿Dónde estaba Jesús? Para mí, estaba ya en el santuario celestial. Eso es lo que había aprendido. Y es verdad que todos necesitamos del ministerio de Jesús en el santuario. Pero en este momento yo no lo necesitaba allá. Yo lo necesitaba aquí. Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Nadie me enseñó a amar a Jesús. Me enseñaron a tener miedo de Él. Me enseñaron a obedecerle, a cumplir las reglas, a guardar los reglamentos. Y de alguna manera había logrado todo eso, pero nadie me enseñó a convivir con Jesús. Para mí Jesús era una doctrina. Para mí Jesús era teología. Pero yo no necesitaba de eso, yo necesitaba de una persona y yo estaba solo. Comencé a llorar, no de miedo, de la oscuridad. Comencé a llorar de tristeza, de soledad. Estoy solo en esta vida, no tengo a nadie a mi lado. Y comencé a gritar. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Porque si hay alguien por ahí y escucha el grito, también grita. Y entonces las personas gritando se van aproximando, se encuentran para ayudarse. Yo comencé a gritar y a lo lejos escuché un grito. Al principio pensé que podría ser el eco. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Y de repente sentí que alguien estaba allá arriba en la trilla. Seguí gritando. Y ahora ya comencé a sentir los pasos. Alguien se estaba acercando. Y efectivamente llegó cerca de mí. Era un indio de la tribu. Yo no lo conocía, pero era un indio. Las marcas todas. Me extendió la mano. Agarré su mano. Una mano llena de callos, grande, fuerte. Le pregunté, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿De dónde saliste? Nada. Me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro. Los pies de él parecían un tractor, iban subiendo, hasta que llegamos allá a la trilla. Y cuando llegamos a la trilla le pregunté,
¿pero quién eres? Nada. Yo pensé, no me entiende. Yo había recién llegado a la selva, no hablaba el idioma de ellos. Pensé, este no habla español, no me está entendiendo. Me tomó del brazo y me comenzó a llevar y comenzamos a caminar. Media hora, una hora y media. En todo el trayecto le pregunté muchas veces, él no respondía nada. De repente él paró y me mostró abajo, habían luces, era la aldea que yo estaba procurando. Ahí lo solté y comencé a correr. Resbalé nuevamente y caí. Él se acercó, me recogió y llegamos a la aldea. Ahí comencé a gritar y el jefe de la aldea, el cacique, salió con una antorcha encendida y me vio y me dice, pastor, usted está loco, pastor. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? Le digo, Juan, yo no vine a esta hora. Yo salí a las 6 de la mañana. Me perdí. Estoy cansado. Quiero dormir. Me llevó a una choza. Ahí estaba la fogata. Es interesante ellos. Ellos tienen una cosa que se llama fuego eterno. Nunca se apaga el fuego, 24 horas por día. Alimentan. Cuando el hijo se casa, saca brasa de la fogata y con esa brasa comienza su nuevo hogar, su nueva fogata, que nunca se va a apagar. Y cuando el hijo de esta nueva pareja se case, agarrará brasa de aquí y forma una costumbre interesante. A veces llega una epidemia, en esos tiempos llegaba la epidemia del sarampión, no había remedio. Y el único remedio era abandonar esa aldea y buscar otro campo más adentro y establecer la aldea ahí. Y llevaban la brasa, soplando en todo el camino para no dejar apagar la brasa, para que la nueva aldea comenzase con el fuego que había. Por eso le llamaban fuego eterno. Me acosté al lado del fuego. A la mañana siguiente me desperté, era sábado de mañana. Por eso a mí, el sábado para mí significa muchas cosas, no solo porque la Biblia lo dice, porque el sábado para mí es el día en que yo me encontré con Jesús. Me desperté de mañana, mi ropa se estaba secando cerca del fuego. Había una olla con mazamorra de harina de plátano y yuca asada. Yo me vestí, quería lavarme, bañarme, salí al patio de la aldea, ahí estaban los indios todos conversando. Juan Cañay, el cacique, vino, me dice, pastor, ¿está bien? ¿Ya durmió bien? ¿Descansó bien? Le digo, sí, Juan. Me dice, pastor, ¿por qué no me llamó? Yo hubiera ido ayer, lo hubiera traído. ¿Cómo llegó usted finalmente? ¿Cómo encontró el camino? Le digo, Juan, el indio que estaba conmigo. ¿Qué indio? El indio que estaba conmigo. Cuando tú saliste a saludarme en la noche, había un indio conmigo. Él me dice, no, pastor, usted estaba solo. Le digo, Juan, cuando tú me estabas saludando, él estaba a mi lado. Él me dice, pastor, cuando gente como usted viene a la selva y se asusta, empieza a inventar cosas. Usted imaginó, pero usted no estaba con nadie, usted estaba solo. Le dije, mira Juan, no quiero discutir. Donde hay agua, quiero bañarme. Me dice, pastor, vaya por esta trilla. A 50 metros hay un río, hay un arroyo, báñese ahí. Yo caminé, llegué al arroyo y me arrodillé. Y oré. Y por primera vez en mi vida, yo sentí que mi oración no se iba para allá. Mi oración venía aquí. Yo ya no hablaba con alguien allá. Yo hablaba con alguien que estaba a mi lado. Oh, querido, yo te digo una cosa. Yo nunca vi Jesús. Y yo no te cuento esta historia por el aspecto místico de la historia. Si ese indio fue un indio de verdad que me llevó y se fue. Si ese indio fue un ángel. Si ese indio fue el propio Jesús. Yo no cuento la historia por ese asunto.
Yo cuento la historia porque esa noche yo entendí que en esta vida solo estaría perdido. Esa noche descubrí que el cristianismo es tomarse de la mano de Cristo y caminar con Él. Amo a mi Señor Jesús. Le he fallado muchas veces. Y en esas horas yo siento como una voz diciéndome en mi corazón, si te saqué del abismo, si te hice llegar hasta la aldea, te voy a hacer llegar hasta la casa. Vamos a llegar a nuestras mansiones. Por eso, como Pablo, hoy día yo puedo decir, nada me separará del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni el infierno, ni el hambre, ni la necesidad. Tú eres lo más precioso que Dios
no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida, no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti, porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús, y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve
líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, Dios, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva.
Pero esa misma noche el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo: toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo: me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó: ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro. Está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz. Y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo: la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo: ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez, otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino: no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así: pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile: Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué?
Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice: mira, hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo: bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo: ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar: toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo, me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos: el que creyere y fuere bautizado. No, es un solo concepto: el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría.
El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía. Yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada, y me comenzó a doler el diente. Y mi padre me dice, mira, antes de salir, vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaban. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista.
Vamos a arrancar el día. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando, dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble, el doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? ¿Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa?
Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro, ay Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo, ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta, Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta. ¿Me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo, Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo, claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión, predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es, ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es, ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es, tú aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba, dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice, sea como fuere, sabemos una cosa. Después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye.
Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento de bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo: voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró: ¿qué quieres? Le dijo: mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho: yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice: sí, señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que
nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice, aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice, ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? No dice que va a resucitar. Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice, los muertos en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver. La va a abrazar. Va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo, abra su corazón aquí. Dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra.